El autor llega a la conclusión de que la religión tradicional ha deformado gravemente el mensaje de Jesús de Nazaret, presentándolo de manera simplista y, en ocasiones, manipulada. Según su visión, destellos Jesús y su naturaleza divina. Jesús no sería el Hijo único de Dios, como dice la doctrina tradicional, sino uno de los múltiples hijos del Hijo Eterno, dentro de una cosmología más amplia donde existe el Padre Azul, la fuente divina original, el Hijo Eterno, y el Espíritu Infinito, no el Espíritu Santo convencional, responsable de la creación de las mentes. Jesús, según esta teoría, sería más bien un nieto del Padre Azul, y uno de los muchos dioses creadores encargados de universos locales o galaxias. Vía Láctea, el universo y los dioses. El universo visible estaría compuesto por 7 superuniversos con el paraíso en el centro, morada del Padre Azul. Por tanto, cada galaxia o universo tendría su propio Dios creador, y Jesús sería uno de ellos. La cantidad de dioses, con mayúscula, sería incalculable, especialmente si se considera la creación invisible, aún más compleja. El verdadero mensaje de Jesús. El verdadero reto de Jesús fue cómo transmitir su mensaje en un lenguaje comprensible para su época. Optó por decir que era Hijo de Dios, una fórmula sencilla pero limitada. Jesús no vino a redimir pecados, sino a sembrar la esperanza de un mundo extraordinario, algo mucho más profundo y transformador que lo que enseña la Iglesia. Iglesia crítica a la Iglesia. El autor se declara apóstata por coherencia mental, ya que no está de acuerdo con los fundamentos de la Iglesia Católica, aunque reconoce sus obras sociales como Cáritas o los misioneros. Afirma que Jesús nunca fundó una iglesia, y que ésta fue creada posteriormente, especialmente por Pablo de Tarso, quien impuso estructuras, jerarquías y normas que distorsionaron el mensaje original. Critica duramente a Pablo por su misoginia y por sus escritos que relegan a la mujer a un papel humillante. Libros. Conclusión. Esta visión alternativa propone un Jesús mucho más universal y cósmico, parte de una estructura divina mucho más compleja que la que predican las religiones tradicionales. Se cuestiona el rol de la Iglesia como institución y su derecho a interpretar o monopolizar el mensaje de Jesús, el cual, según el autor, ha sido profundamente tergiversado desde sus orígenes. La complejidad del mensaje de Jesús y su contexto histórico. Jesús de Nazaret vivió en un tiempo en que la sociedad y la cultura estaban muy marcadas por tradiciones religiosas rígidas y un entendimiento limitado del cosmos y la divinidad. En ese contexto, transmitir ideas espirituales profundas y revolucionarias era un enorme desafío. Según esta interpretación, el verdadero problema de Jesús fue precisamente encontrar palabras y símbolos accesibles para su pueblo, que pudieran captar aunque sea parcialmente su visión. Por eso, él optó por definirse como Hijo de Yahvé, una expresión que para su audiencia tenía sentido inmediato. Sin embargo, este fue solo un recurso didáctico. El mensaje original y la realidad ontológica de Jesús serían mucho más complejos, implicando una jerarquía divina múltiple y una estructura del cosmos que escapa a la visión tradicional. La cosmología alternativa, múltiples dioses creadores. La idea de que existen muchos dioses creadores, cada uno encargado de un universo o galaxia, propone un universo dinámico y plural donde el Padre Azul es la divinidad suprema, fuente primaria de todo. El Hijo Eterno es una entidad divina que genera otros hijos o dioses creadores. El Espíritu Infinito no es solo un Espíritu Santo tradicional, sino un agente activo y magnífico en la creación y el desarrollo de las mentes y conciencias. En esta estructura, Jesús de Nazaret sería uno de esos dioses creadores, encargado de un universo local. Esto no disminuye su importancia, sino que lo coloca dentro de una escala cósmica más amplia, en la que hay muchos nietos del Padre Azul, todos con roles creativos y espirituales propios. Revisión crítica de la institución eclesiástica. Uno de los puntos más fuertes de esta reflexión es la crítica a la Iglesia Católica como institución. Jesús no fundó una iglesia formal. No dejó reglas estrictas, ni jerarquías establecidas, ni estructuras organizadas. Fue Pablo de Tarso quien institucionalizó el cristianismo, creando comunidades y estableciendo normativas que, con el tiempo, se transformaron en la iglesia actual. Pablo, según esta visión, tenía una fuerte influencia misógina, reflejada en sus epístolas que relegan a la mujer a un papel subordinado y secundario, algo que dista mucho del espíritu original de amor e igualdad que se le atribuye a Jesús. La iglesia, como estructura,
ha acumulado poder y ha modificado el mensaje de Jesús para adaptarlo a intereses políticos y sociales, en lugar de mantenerlo como un camino de esperanza y transformación personal. La verdadera finalidad de Jesús, esperanza y creación. El autor rechaza la idea tradicional de que Jesús vino solo a redimir pecados. En lugar de eso, propone que su verdadera misión fue crear esperanza y abrir la puerta a un mundo extraordinario, un universo de posibilidades espirituales y existenciales más allá del sufrimiento y la culpa. Este mensaje es radical, porque implica que la salvación no es un castigo o un rescate, sino una invitación a evolucionar, a despertar y a colaborar en la construcción de realidades superiores. Esta idea queda opacada por siglos de interpretaciones centradas en la culpa, el pecado y la redención. Esta perspectiva invita a una revisión profunda de nuestras creencias y nos desafía a pensar más allá de los dogmas establecidos. Nos sugiere que la espiritualidad verdadera es compleja, plural y expansiva, y que Jesús fue un maestro cósmico cuya figura fue reducida a un modelo demasiado simplificado. También plantea la necesidad de cuestionar las instituciones que han monopolizado la espiritualidad, y de buscar una experiencia directa y personal con lo divino, sin intermediarios rígidos ni dogmas inamovibles. La influencia de Pablo de Tarso y la institucionalización del cristianismo. Pablo de Tarso es una figura fundamental en la historia del cristianismo, pero también una de las más polémicas. Según esta visión crítica, Pablo no fue un simple transmisor del mensaje original de Jesús, sino un reformador radical que moldeó el cristianismo a su manera. Introdujo reglas estrictas y jerarquías que no existían en el movimiento inicial. Su visión estaba teñida por su cultura grecorromana y sus ideas propias, muchas veces rígidas y excluyentes. Su actitud hacia las mujeres fue especialmente problemática, con epístolas que la limitan a roles subordinados y que han servido para justificar siglos de misoginia en el seno de la Iglesia. La creación de comunidades organizadas, con líderes, normas y doctrinas, fue un paso necesario para la expansión, pero también abrió la puerta a la burocratización, el dogmatismo y el control social. Así, la Iglesia como institución se fue alejando del espíritu libre y revolucionario que Jesús parecía representar, para convertirse en un aparato de poder. La espiritualidad personal frente a la religión organizada. Esta interpretación sugiere que la verdadera espiritualidad no se encuentra en las estructuras, sino en la experiencia individual y directa con lo divino. La religión institucionalizada ofrece respuestas cerradas y dogmáticas, muchas veces impuestas y sin espacio para la duda o la exploración. La verdadera conexión con lo sagrado es dinámica, plural y en constante expansión, acorde con la complejidad del universo. Jesús, como un Dios creador encarnado, vino a inspirar esta apertura y despertar espiritual, no a imponer reglas ni jerarquías. La esperanza que trajo no es una esperanza basada en el miedo o la culpa, sino una esperanza creadora, un llamado a transformar la realidad desde el interior y hacia afuera. Esto implica que cada persona es, en esencia, una chispa divina, un ser capaz de conectarse con el espíritu infinito y contribuir al desarrollo de la creación. Mujeres, poder y espiritualidad. Una parte importante de esta crítica es la forma en que las mujeres han sido tratadas dentro del cristianismo institucional. Las epístolas paulinas contienen pasajes que, a lo largo de la historia, han sido usados para limitar el papel de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Esto refleja no solo la cultura patriarcal de la época, sino una desviación del mensaje original de igualdad y amor. Recuperar el verdadero mensaje de Jesús implica también reivindicar el papel central de la mujer en la espiritualidad y en la creación. La espiritualidad auténtica es inclusiva, equitativa y reconoce el valor y la sabiduría de todos los seres, sin importar género ni posición social. El universo como una gran creación viva y plural. Esta cosmovisión expande nuestra comprensión del cosmos. No hay un solo Dios único, sino una familia divina, con muchos dioses creadores responsables de diferentes universos o galaxias. Esto abre la mente a la idea de un cosmos vivo, dinámico y en permanente expansión, donde la creación visible es solo una pequeña parte. El paraíso o morada suprema es el centro espiritual hacia donde convergen todas estas creaciones. La espiritualidad, entonces, es un camino de evolución cósmica, donde cada conciencia puede ir ascendiendo y expandiéndose hacia niveles superiores de existencia. Esta reflexión invita a replantear muchos dogmas y a abrirse a nuevas formas de entender la divinidad y la espiritualidad. Nos recuerda que Jesús fue un maestro profundo,
pero su mensaje fue simplificado y distorsionado. La Iglesia, aunque con muchas obras valiosas, ha monopolizado y a veces tergiversado ese mensaje. Pablo de Tarso fue una figura clave en esta institucionalización, con consecuencias positivas y negativas. La verdadera espiritualidad es personal, plural, dinámica y llena de esperanza creadora. La divinidad es múltiple y el cosmos es una vasta creación con muchos niveles y dimensiones. La mujer y otros grupos tradicionalmente marginados deben ser reivindicados en esta nueva comprensión espiritual. La transformación del mensaje original, del maestro a la institución. El paso del mensaje de Jesús de Nazaret a la iglesia institucionalizada supuso una transformación radical, no solo en forma, sino en fondo. Mientras Jesús transmitía una visión espiritual profunda, inclusiva y revolucionaria, la iglesia se encargó de codificarlo en doctrinas rígidas, pensadas para garantizar unidad y control, crear jerarquías y autoridades, que a menudo se distanciaron del pueblo y usaron el poder con fines políticos, imponer un sistema de creencias excluyente, donde la duda, el cuestionamiento y la diversidad eran reprimidos, reinterpretar o silenciar aspectos incómodos, como la importancia de la mujer o la verdadera naturaleza de lo divino. Esta institucionalización permitió la expansión y supervivencia del cristianismo, pero también llevó a una separación entre el mensaje original y la experiencia espiritual personal. Espiritualidad vivencial, un camino personal y plural. Frente a la religión organizada, la espiritualidad auténtica propone un encuentro directo con lo divino, sin intermediarios rígidos ni dogmas inamovibles. Una percepción de la divinidad como algo plural, dinámico y expansivo, en constante evolución. La idea de que cada ser humano es una chispa del espíritu infinito, con la capacidad de crear, transformar y elevar su conciencia. Un llamado a la esperanza creadora, no basada en el temor o la culpa, sino en la confianza en un cosmos lleno de posibilidades. Un reconocimiento de la importancia de la diversidad, incluyendo la reintegración del papel sagrado de la mujer y de todas las expresiones de vida. La crítica al patriarcado religioso y la reivindicación de la mujer. La visión tradicional, dominada por figuras como Pablo de Tarso, ha sido profundamente patriarcal, limitando y subyugando a la mujer. Sin embargo, el mensaje original de Jesús, desde esta perspectiva, habría sido mucho más igualitario e inclusivo. Recuperar esa esencia implica desafiar siglos de opresión religiosa, que han justificado la exclusión social y espiritual de la mujer. La espiritualidad auténtica debe ser una fuerza que empodere a todas las personas, independientemente de género, raza o condición. Esto también abre la puerta a reinterpretar los textos sagrados con una mirada crítica, buscando la sabiduría oculta y liberadora que pueda transformar nuestras sociedades. El cosmos como un vasto entramado de dioses creadores. El concepto de un único Dios supremo se sustituye por una cosmología compleja. El Padre Azul es la divinidad máxima, origen de todo. El Hijo Eterno genera muchos otros dioses, como Jesús de Nazaret, que son dioses creadores de universos locales. El Espíritu Infinito es la fuerza creadora que anima y sustenta toda vida y conciencia. Así, hay infinitas galaxias, cada una con su Dios creador, lo que hace el cosmos un lugar vivo, diverso y en permanente expansión. Esta visión abre la mente y el corazón a un entendimiento mucho más rico y estimulante de la realidad. El llamado a una nueva esperanza y misión. La verdadera misión de Jesús, según esta visión, no fue redimir pecados, sino crear esperanza en un mundo extraordinario y posible, abrir la puerta a una evolución espiritual colectiva, donde el ser humano es CEO creador de su destino, impulsar la conciencia hacia el paraíso, el centro espiritual del cosmos, y hacia niveles superiores de existencia, invitar a cada persona a despertar, cuestionar, buscar y construir una relación directa y profunda con la divinidad. En la era actual, donde las crisis sociales, ambientales y espirituales son evidentes, esta revisión puede ser un incentivo para la búsqueda personal, más allá de las estructuras establecidas, una llamada a la reivindicación de la igualdad, la diversidad y la inclusión en la espiritualidad y en la vida, un impulso para comprender la vida como un proceso de creación constante, con un cosmos mucho más vasto y maravilloso de lo que la tradición nos contó, una invitación a vivir con esperanza, apertura y responsabilidad, conscientes de nuestra chispa divina y nuestro papel en la gran creación. La búsqueda de autenticidad espiritual. Hoy más que nunca, muchas personas sienten un vacío o desconexión con la espiritualidad tradicional.
Esto se debe a que la religión institucionalizada puede parecer ajena, rígida o limitada. El mensaje original, liberador y esperanzador de Jesús se ha diluido entre dogmas, normas y estructuras de poder. Por eso, recuperar una espiritualidad auténtica implica explorar sin miedo la propia experiencia espiritual, sin depender exclusivamente de intermediarios o autoridades, cuestionar las creencias heredadas y abrirse a nuevas formas de entender lo divino, el cosmos y la vida, reconectar con la naturaleza y con el universo, viendo la vida como un proceso sagrado de creación continua, valorar la diversidad espiritual, entendiendo que no hay una única verdad, sino múltiples caminos hacia la luz. 2. La espiritualidad como motor de transformación social. El despertar espiritual no es solo algo individual, sino que tiene un impacto profundo en la sociedad. Al reconocer la chispa divina en cada ser, se promueve el respeto, la igualdad y la justicia. Se cuestionan las estructuras de poder que han oprimido a grupos vulnerables, como las mujeres y minorías. Se fomenta una ética de cuidado hacia el planeta, entendiendo que la Tierra y toda la vida están interconectadas. Se crea una comunidad global basada en la cooperación, la compasión y la creatividad. 3. La mujer y la espiritualidad renovada. Un cambio imprescindible es la revalorización del papel de la mujer en la espiritualidad y en la sociedad. Reconocer la sabiduría ancestral femenina y su conexión especial con la vida y la creación. Derribar los mitos y prejuicios que la relegaron a un segundo plano. Impulsar el liderazgo y la participación plena de las mujeres en todas las áreas, incluyendo la espiritualidad. Promover una visión integradora que celebre las cualidades femeninas y masculinas como complementarias y necesarias. 4. Una cosmología expansiva y esperanzadora. Aceptar que el universo está formado por múltiples dioses creadores y que somos parte de una creación vastísima nos invita a sentir humildad ante la inmensidad, pero también confianza en nuestro papel como CEO creadores. Entender que la espiritualidad es una aventura sin fin, donde el aprendizaje y la evolución son constantes. Visualizar un futuro donde la humanidad trascienda sus limitaciones actuales para acceder a estados superiores de conciencia. Inspirarnos en esta visión para crear una vida más plena, conectada y significativa. Cohete propuesta práctica, cómo aplicar esta visión en la vida diaria. Meditación y contemplación, dedicar tiempo para conectar con el espíritu infinito, la chispa divina interior y el cosmos. Lectura crítica y abierta. Explorar diferentes tradiciones espirituales y filosóficas sin dogmatismos. Acción consciente, practicar la compasión, la justicia y el cuidado ambiental como expresión de la espiritualidad vivencial. Comunidades inclusivas, buscar o crear espacios donde la diversidad espiritual y de género sea respetada y celebrada. Educación espiritual integral, promover en la familia y en la sociedad una educación que integre ciencia, espiritualidad y ética. Bola de cristal mirando hacia el futuro. Esta nueva interpretación no es solo una revisión histórica o teológica, sino un llamado urgente a despertar en un mundo que necesita esperanza, amor y transformación real. Nos invita a romper con los paradigmas limitantes, reconocer la divinidad plural y la inmensa riqueza del cosmos, empoderar a cada ser humano como creador y responsable de su destino, construir juntos una humanidad más consciente, libre y solidaria. La reinterpretación del mensaje de Jesús de Nazaret. Jesús no fue el Hijo de Dios en el sentido literal y exclusivo que propone la religión tradicional. Más bien, fue uno de los hijos del Hijo Eterno, un Dios creador local dentro de una cosmología mucho más amplia. Su mensaje original fue profundamente complejo y revolucionario, pero limitado por el lenguaje y el contexto cultural. La declaración, "Yo soy el Hijo de Yahvé", fue una forma práctica de expresar su divinidad sin explicaciones complicadas. El verdadero problema de Jesús, el lenguaje de la verdad. Jesús luchó por encontrar las palabras que transmitieran su experiencia y mensaje. La comunicación de una realidad trascendental es siempre difícil, por eso optó por términos y símbolos conocidos. Su verdadera intención no era redimir pecados, sino sembrar la esperanza de un mundo mejor y una evolución espiritual colectiva. La cosmología de los dioses creadores. El Padre Azul, Dios supremo y origen del cosmos. El Hijo Eterno, fuente de múltiples hijos, dioses creadores de universos locales. El Espíritu Infinito, fuerza creadora y sustancia vital de la creación. Jesús de Nazaret como Dios creador local, responsable de su universo / galaxia. La inmensidad de la creación visible e invisible, y la dificultad de comprender su vastedad. La fundación de la Iglesia y la figura de Pablo.
Jesús nunca fundó una iglesia organizada. Esa estructura fue obra de Pablo de Tarso y sus sucesores. Pablo introdujo normas rígidas y jerarquías que no reflejaban el mensaje original de Jesús. Su misoginia y ciertas doctrinas son motivo de crítica y revisión. La Iglesia Católica como institución ha hecho aportes sociales importantes, pero su origen y dogmas deben ser cuestionados. La reivindicación de la mujer en la espiritualidad. La mujer fue marginada en la religión organizada por interpretaciones patriarcales. El mensaje original habría sido mucho más inclusivo y respetuoso. La espiritualidad auténtica debe empoderar a las mujeres y rescatar su papel sagrado. La importancia de reinterpretar textos sagrados desde una perspectiva crítica y liberadora. La espiritualidad vivencial y plural. La búsqueda espiritual es un camino personal, sin necesidad de intermediarios. La pluralidad de dioses y universos invita a aceptar la diversidad de experiencias y creencias. La esperanza creadora como motor de evolución personal y colectiva. La conexión con el cosmos y la naturaleza como fuente de inspiración y sabiduría. Aplicaciones prácticas y perspectivas para el futuro. Cómo incorporar esta visión en la vida diaria mediante prácticas contemplativas, éticas y sociales. La espiritualidad como base para una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. El papel de la educación espiritual integral para despertar nuevas generaciones. El desafío y la oportunidad de construir una humanidad consciente y co-creadora del cosmos. Propuesta para siguiente paso. Puedo ayudarte a escribir un capítulo completo con ejemplos, citas y reflexiones. Crear un esquema detallado para que tú lo desarrolles con tus ideas. Redactar un ensayo o artículo que resuma esta nueva perspectiva con rigor y atractivo. Diseñar materiales para presentaciones, podcast o debates sobre el tema. Después de analizar con detenimiento la historia, la figura de Jesús de Nazaret y el desarrollo de las instituciones religiosas que han moldeado nuestra cultura y pensamiento, llegamos a una conclusión fundamental. La verdad espiritual es mucho más vasta, compleja y maravillosa de lo que se nos ha contado. La religión tradicional, con toda su riqueza y también sus limitaciones, ha ofrecido durante siglos un relato simplificado, muchas veces rígido y dogmático, que ha encasillado a Jesús como el Hijo único de Dios y ha convertido su mensaje en un sistema cerrado. Pero esta interpretación, aunque funcional para épocas y contextos determinados, no es suficiente para comprender la inmensidad de la realidad espiritual ni el verdadero legado de Jesús. Jesús de Nazaret, más que un simple hombre o un profeta, fue un Dios creador local, un hijo del Hijo eterno dentro de una cosmología infinita. Su mensaje original no se trataba de la redención de pecados a través del sacrificio, sino de despertar en la humanidad la esperanza y la posibilidad real de un mundo extraordinario, donde cada ser pueda evolucionar y reconectarse con la divinidad que habita en él. El gran problema de Jesús fue encontrar un lenguaje accesible para transmitir una experiencia trascendental, una verdad que cedía a las palabras y las estructuras mentales de su tiempo. Por eso optó por símbolos y declaraciones que hoy, con la distancia y el conocimiento actual, debemos reinterpretar con audacia y apertura. Por otro lado, la institución que se formó después, impulsada por figuras como Pablo de Tarso, distorsionó y rigió ese mensaje. Pablo introdujo normas y una jerarquía que, lejos de liberar, encerraron a las personas en roles limitados y excluyeron a la mujer, negando así una parte fundamental de la experiencia humana y espiritual. La Iglesia Católica, como institución, ha hecho obras valiosas, pero no puede presentarse como la única vía ni como la poseedora exclusiva de la verdad. Esta revisión crítica nos invita a romper con los paradigmas establecidos y a abrirnos a una espiritualidad vivencial, plural, inclusiva y expansiva. A reconocer que el universo está poblado por múltiples dioses creadores, que la creación es inmensa y que cada galaxia, cada realidad local, tiene su propia divinidad. Esto no minimiza la grandeza de Dios, sino que la multiplica y la hace accesible en cada uno de nosotros. Este nuevo despertar espiritual es también una invitación urgente a rescatar el papel sagrado de la mujer, a valorar la diversidad y a construir una comunidad humana basada en el respeto, la igualdad y la cooperación. La verdadera espiritualidad debe liberar, no oprimir, debe empoderar, no excluir. Finalmente, la propuesta es clara: vivir la espiritualidad como un camino personal y colectivo de evolución, conectado con el espíritu infinito que nos sostiene y con la naturaleza que nos nutre. Ser creadores conscientes de nuestro destino, comprometidos con la justicia social,
la compasión y el cuidado del planeta. Así, podremos construir un futuro donde la esperanza, el amor y la luz divina sean la base de nuestra convivencia. El reto está planteado: abandonar las viejas cadenas del dogma para abrazar la inmensidad del cosmos y la riqueza de la experiencia espiritual. Jesús no fue solo un personaje histórico ni un Dios lejano, sino un ejemplo de lo que podemos llegar a ser, seres divinos encarnados, destinados a crear y transformar la realidad con sabiduría y amor. Este es el mensaje que el mundo necesita hoy, y tú puedes ser parte activa de este despertar.